Hola amigos y amigas, muy buen día. Este video es la continuación y segunda parte del video anterior de tránsitos, por lo que se va a entender mejor habiendo visto ese video, obviamente. Porque ahora vamos a revisar algunos ejemplos para ilustrar algunas cosas que fueron comentadas allí. Así que si no has visto ese video, te sugiero buscarlo en el canal y verlo antes de mirar este. Aprovecho también de invitar a quien resuene al seminario online de astrología genealógica, que empieza este 16 de agosto. Puedes participar de cualquier lugar y en él vamos a estar revisando las bases de la psicogenealogía, que es el estudio del inconsciente familiar con todas esas programaciones, dinámicas y patrones que tenemos allí que a veces bloquean, trancan caminos, y justamente conociéndolos uno puede ir desbloqueando esos caminos en distintas áreas de su vida: pareja, familia, finanzas, vocación, propósito en la vida, etcétera, etcétera. Y todo eso lo combinamos con el trabajo, obviamente, con la carta natal. Todo ilustrado con casos clínicos, ejemplos y aplicados con la carta natal de los participantes también. Así es que toda la información la vas a encontrar en la descripción del video aquí abajo. Bueno, empecemos entonces. Veamos brevemente algunos ejemplos que nos van a servir para hacer unas cuantas observaciones acerca de tránsitos. Aclaro que lo lógico al estudiar un caso es siempre revisar a fondo la carta natal primero, para hacernos una buena idea de los tránsitos del momento que está pasando la persona. Pero por motivos pedagógicos, acá solo vamos a comentar algunas notas breves de los tránsitos en sí. Aclaro además, por si alguien no lo sabe, que revisando tránsitos siempre vamos a mirar puntos clave de la carta, como por ejemplo, cuando un planeta en tránsito toca un eje, ascendente, descendente, medio cielo, fondo cielo, cuando hace conjunción con un planeta natal o algún objeto, como los nodos, Quirón, etc., o cuando hace algún aspecto destacado con algún planeta o algún objeto. Además de otras cosas, como cuando ese planeta en tránsito cambia de signo, cambia de casa, etc. Todo esto son cosas que pueden ser bastante relevantes a la hora de revisar tránsitos. Así es que con eso claro, revisemos ahora un par de casos de emigraciones, o sea, de personas que se han ido a vivir a otro lugar, alejado de su lugar natal. En este primer caso tenemos en pantalla la carta de una persona que a sus 25 años emigró y se fue a vivir a otro país, bastante lejano de su territorio de origen. Notemos que los tránsitos son los que están en rojo, por fuera de la carta natal. No confundir con las progresiones secundarias, que son las que están en verde, ¿sí? Los tránsitos están en rojo. Notemos que si bien Júpiter está transitando por el ascendente, o sea, por un eje, punto angular, o sea, es tiempo de aprender, de ir más allá de uno mismo y de su ámbito conocido, casa 1, yo mismo. Júpiter es el principio de expansión, es el principio de ir desde lo conocido hacia lo distante, hacia lo que está más allá, explorar. Notemos entonces, decía, que además de esto, y además también de que Saturno pasa por la casa 3 y por Sagitario, o sea, hablando de Júpiter, tenemos acá a Sagitario, o sea, toca ampliar los horizontes de la mente, conocer otros entornos, casa 3, ¿verdad? Notemos que, no obstante lo anterior, el elemento de peso aquí es Plutón, en tránsito sobre Neptuno y Urano, justamente en casa 4, que tiene que ver con el hogar y las raíces, siendo Plutón el típico marcador de procesos intensos que marcan un antes y un después en la vida a lo largo del tiempo. De hecho, esta persona se fue a vivir a otro país y nunca más volvió a su lugar de origen. Cambió su vida completamente de arriba a abajo. Y a esto podríamos agregarle, a este Plutón le podríamos agregar también el trígono sobre la Luna, al cual se está aproximando Urano en tránsito. ¿Lo vemos? Dado que tanto la Luna como casa 4 tienen que ver con temas de hogar, raíces, familia, pertenencia, etc. Recordamos también que Saturno en tránsito va marcando lo que toca revisar en conciencia a cada momento. Esos temas que toca mirar en toda su realidad desprovista de adornos, digámoslo así. Y la casa 3 en cuanto a espacios tiene que ver con el entorno cercano, no así con viajes que llevan a uno a distanciarse de su entorno. Esto es un pequeño paréntesis, nada más. Y bueno, más allá de esto, ya vemos que si hablamos de viajes y emigración, no necesariamente hay o tiene que haber algún tránsito sobre casa 9, ni necesariamente Júpiter tiene que ser el único implicado. Por eso tenemos que mirar todos los tránsitos relevantes, tenemos que mirar el panorama de tránsitos, como decía en el video anterior.
sobre todo los tránsitos que son más de peso, como dijimos en ese video, los planetas transpersonales, a los que agregamos Saturno, que marca los tiempos, y Júpiter, también como en este caso. En este segundo caso, tenemos a una persona que se fue también a vivir a otro país, estando algunos años en él. Vemos que además de tener a Júpiter ahora sí en casa 9, a diferencia del caso anterior, pero sobre todo lo tenemos tocando a Neptuno, haciendo un contacto con un planeta natal nada menos que Neptuno. Tenemos además un tránsito de Plutón prácticamente sobre el medio cielo, ¿lo ven? O sea, sobre un eje otra vez. El punto más alto de la carta, perteneciente al eje medio cielo-fondo cielo, que simboliza este medio cielo el destino, la vocación que nos vamos construyendo en la vida, la que nos vamos forjando, digámoslo así, hacia dónde nos dirigimos. Además de que, obviamente, como cúspide de casa 10, ese medio cielo, tiene que ver con temas de responsabilidad pública, laboral y profesional, por supuesto, tema trabajo. De hecho, el desencadenante de esta migración fue un trabajo que la persona encontró en otro país. Cuando uno ve tránsitos como este, se da cuenta, este Plutón en medio cielo, se da cuenta de que incluso algo tan notorio como un viaje migratorio, como aquí, puede ser en ocasiones solo una parte de otras experiencias que aguardan a la persona en los procesos de movimientos de vida de lo que nos habla este Plutón en medio cielo. Tengamos en cuenta que un movimiento como este solo ocurre una vez en la vida, porque el ciclo de Plutón es tan lento que no va a volver a pasar otra vez por ese punto. Por lo tanto, marca un antes y un después en la vida de la persona. Bien, ahí teníamos dos ejemplos de migraciones bajo distintos panoramas de tránsitos. Naturalmente que los tránsitos que vimos en pantalla en cada caso fueron aquellos en las fechas exactas en que la persona abandonó su país natal para viajar. Veamos ahora otro ejemplo de Plutón en tránsito, pero con acontecimientos y vivencias completamente diferentes. En pantalla tenemos la carta de un famoso, como es el célebre expiloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, que si se acuerdan tuvo un accidente y que no fue conduciendo ningún vehículo, sino que en una visita a un centro de esquí alpino el 29 de diciembre de 2013. Si vemos la carta natal con los tránsitos en esa fecha, que los tenemos ahí en pantalla, vamos a notar que a primer golpe de vista destaca de inmediato Plutón transitando sobre su Sol natal, ahí arriba en la casa 9. Y podemos agregar también que en breve Urano le haría cuadraturas a ese mismo Sol y también a la Luna natal. Urano en tránsito haciéndole cuadratura a Sol y Luna natales que están en oposición. ¿Lo vemos? Mientras Saturno en breve va a tocar a Neptuno natal. Bueno, no es mi intención aquí entrar en el significado posible de todo esto en el proyecto de vida de Michael Schumacher, lo cual nos llevaría bastante tiempo y bastante estudio también, sino más bien mostrar que un tránsito como por ejemplo el de Plutón, que en este caso es Plutón-Sol, puede estar señalándonos muchos sentidos diferentes y es sincrónico con muchas vivencias distintas también. Ese es mi interés al mostrar este caso. Por otro lado, complementando lo anterior, puedo agregar que yo mismo, durante un tránsito de Plutón al Sol natal, en mi carta, que justamente este Sol natal también está en Capricornio, yo emigré de país y me vine a vivir a Uruguay desde Chile, país en el que vivo hoy ya varios años después. Y he de decir que ese cambio fue solo el primero de muchos. Ese viaje, digamos, de migración, fue solo el primero de muchos cambios, que luego se van desplegando en los años siguientes. No es que solo el viaje ya está, eso es lo que quiero decir. Entonces, un tránsito Plutón-Sol, o sea, Plutón transitando, pasando por arriba del Sol natal, es como una muerte-renacimiento, una descomposición y una regeneración a fondo de ese Sol, o sea, de identidades, de circunstancias de vida que hemos generado a partir de esas identidades y en el fondo de toda nuestra sensación del yo. Todo eso se ve, digamos, metido en estos procesos que traen tremendas consecuencias. Y es que un mismo tránsito puede hacer referencia a cosas muy distintas, porque somos personas distintas con vidas distintas, cada caso es único. Por ejemplo, yo no tuve ningún accidente durante el tránsito de Plutón sobre el Sol natal, mientras que otra persona quizás pudo haberlo experimentado en su vida. Por eso, todo hay que verlo en el contexto profundo de cada uno, caso a caso. No me voy a cansar de decirlo una y otra vez porque eso es lo que me interesa que se vea más claro con este video. Y ahora otro ejemplo más, donde nuevamente aparece Plutón bastante implicado. Observemos la carta de una mujer en pantalla
que tuvo su primer hijo alrededor de los 40 años y que estamos viendo aquí con los tránsitos de ese momento. Tenemos la conjunción Plutón-Saturno en tránsito cruzando el fondo cielo de la carta, allá abajito, que el fondo cielo es otro punto angular. Estamos hablando otra vez del eje medio cielo-fondo cielo. Ya vimos que los ejes son puntos angulares, son clave a la hora de revisar tránsitos. Más aún, también dijimos que Plutón, pasando por el fondo cielo o el medio cielo, solo ocurre una vez en la vida, debido a que este planeta tarda más de 200 años en dar la vuelta completa a toda la carta. Bueno, como vemos en los distintos ejemplos, un tránsito como el de Plutón sobre un eje, o sobre un planeta como el Sol, etc., cuando lo estudiamos en el curso vamos a ver que hay una serie de patrones que ayudan a comprenderlo, ayudan a profundizar, a ver por dónde van los tiros, digámoslo así, con ese tránsito, a qué apunta todo esto. Y esto no es el curso, esto es un video, claramente un video introductorio nada más. Sí diremos a modo de síntesis, y lo que me interesa destacar es que un tránsito como este, por ejemplo, que ahora que hemos visto bastante de Plutón, tránsitos como estos tienen que ver con muchas cosas. No tienen por qué tener una implicación única, una implicación lineal, ni mucho menos fatalista, sino más bien una impronta intensa, abundante en remesones internos y externos, y en cambios profundos que en muchas ocasiones van a marcar un antes y un después en la vida de la persona. Como decía, en los cursos, en los talleres, vamos a fondo con todo esto y ahí revisamos el trasfondo de los movimientos, cosa que excede a el propósito de este video. Pero sí decir que es importante notar que hay que tener la mente abierta y hay que estudiar muchos casos para ir bajando a tierra la astrología, no quedarnos solamente con mitos, con teorías de libro o con suposiciones genéricas y empezar entonces a ver por propia observación eso que antes estudiamos, contrastarlo, llevarlo a la práctica. Esto es importantísimo. Aprovecho además este ejemplo para recordar lo que decía en la primera parte de este video, que no todo significa lo mismo para todo el mundo. Un embarazo no será lo mismo para alguien en cuyo proyecto de vida eso ocurre a los 18 años y a veces sin siquiera sospecharlo, por ejemplo, a que sí se tiene a los 43 años, digamos, o a los 40, para alguien que lo ha buscado quizás por mucho tiempo, o que desea saber por qué no lo podía tener antes, por ejemplo, por qué si lo deseaba una mujer no podía tener esa experiencia. Pueden ser dos experiencias de vida muy diferentes, nada comparables entre sí, porque son proyectos de vida distintas y personas distintas más allá de cómo sea la carta natal de cada una. Aquí tenemos el caso de una mujer de cierta edad que vino a consulta porque estaba sintiendo la necesidad de jubilarse de lo que hacía y quería además dedicar tiempo a otras cosas. Si miramos la carta con los tránsitos, observaremos que más allá del ciclo de Saturno en tránsito esté pasando por casa 5, o sea, toca revisar el placer, lo que hago por placer, por disfrute, darme tiempo a mí misma, todo esto es casa 5. Además de eso, lo primero que destaca a la vista, además también de Plutón, que está haciéndole conjunción a los nodos, o sea, tocando el eje nodal, ahí está Plutón en tránsito junto al nodo norte y por lo tanto haciéndole oposición al nodo sur y entrando a la vez en casa 6. Y ya vimos que los cambios de casa son algo a tener en cuenta. Además de esto, decía, lo que a primer golpe de vista vamos a notar es el tránsito de Neptuno sobre el Sol natal, ahí en la parte superior derecha de la carta, en la casa 7. Porque típicamente Neptuno, al igual que Plutón, suele tener que ver con fines de ciclo, cada uno de distinta manera. Y en el caso de Neptuno generalmente hay una pérdida, hay una disolución, aquí en este caso de una identidad, el Sol, porque Neptuno está transitando sobre el Sol. Una identidad que estuvo implicada en toda una vida de trabajo. Cuando uno dice yo soy abogado, yo soy profesor, yo soy, qué sé yo, arquitecta, aparece la identidad implicada con todo lo que eso justamente comporta. Entonces acá es un momento de finales, es un momento de perder capas de esa identidad, es un momento de finales, como decía, entonces viene muy bien el impulso que la persona viene sintiendo, de terminar una etapa de su vida y comenzar otra. Con Neptuno suele haber un perder para ganar, o sea, se pierde algo, por ejemplo, como la participación en el ciclo laboral que se tenía, pero se ganan a la vez otras cosas muy necesarias, como
más tiempo para uno mismo, más tiempo para desarrollar inquietudes e intereses que teníamos y que hasta ahí estaban dejados de lado. Valorar también más estar con uno mismo, observarse hacia adentro, lo que uno siente, lo que uno desea, poner, como digo, en valor, en acto, inquietudes que hasta ese momento a lo mejor estaban más relegadas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí otro ejemplo de tránsitos. Y me gustaría finalizar este video con un ejemplo que ayuda a desmitificar, si se quiere, uno de los tantos malentendidos que ha popularizado la astrología de corte más bien frívolo, sensacionalista, podríamos decir, sea esta clásica o moderna. Los tránsitos de Júpiter. Y es que como Júpiter energéticamente en la carta corresponde a un principio de expansión, esto se toma fuera de contexto y se le idealiza, y entonces se le empiezan a asociar cosas fuera de todo contexto. Y desde el viejo y obsoleto paradigma sujeto-objeto, en el cual trabajaba la astrología antigua y que dominaba también el concepto de lo humano que había en esa época, paradigma según el cual el ser humano sería un mero espectador de su vida y los planetas, como Júpiter en este caso, como algo que está allá afuera, por ahí, serían los encargados de traerme abundancia, por ejemplo, como Júpiter cuando pasa por mi casa 2, que a lo mejor me ganaré la lotería, o por mi casa 7 o en trígono con Venus, transitando encontraré el amor de mi vida, cosas de este estilo. Entonces nos convertimos en una suerte de mendigos cósmicos a la espera de esta suerte de viejo pascuero, de Papá Noel o de Santa Claus zodiacal, que sería Júpiter según estas creencias, algo que encaja bien con el infantilismo que considero hay detrás de ellas. Porque cuando niños nosotros esperamos que Papá Noel, Santa Claus, el viejo pascuero, Santa Claus, una figura inexistente, que en realidad son los padres. Perdón si alguien no lo sabía y le arruiné la existencia, me disculpa. Bueno, decía, esperábamos que esta figura nos traiga lo que queremos. Nosotros nos quedamos ahí esperando. Pero cuando crecemos y somos adultos, ya no nos quedamos a la espera y hacemos lo que hace un adulto, ir por ello, construirlo, conseguirlo. Bueno, como decía, Júpiter representa, entre otras cosas, un principio de expansión, de ir más allá de lo conocido, de explorar sentidos diferentes y de trascender limitaciones. Todo ese cerco de limitaciones como traspasarlo. Pero esto hay que comprenderlo no de forma aislada, sino con la lógica profunda que tiene el proyecto de vida de la persona y cuyos potenciales podemos explorar en la carta natal. Recuerden que de eso nos habla la carta natal, del proyecto de vida de una persona y sus potenciales asociados. Así es que bueno, veamos en este ejemplo entonces a continuación, que además fue un caso bastante conocido porque trascendió a la esfera pública y hay hasta un libro de este caso. Veamos entonces a lo que me refiero con esto. Se trata del caso de Daniela García, una joven estudiante universitaria chilena que a los 22 años, durante un viaje en tren, la noche del 30 de octubre del 2002, con motivo de una gira estudiantil, al intentar pasar de un vagón a otro del tren, se cayó a las vías férreas, con el tren en movimiento, que le amputó brazos y piernas. Siendo después vista en las vías, quedó tirada ahí, y la vio un habitante del sector del accidente que llamó a la ambulancia y así la pudieron llevar a un hospital y comenzó una etapa que obviamente iba a marcar un antes y un después en su vida. Imagínense el accidente. Bueno, si vemos los tránsitos durante la fecha exacta del accidente y sin la información de la hora de nacimiento, por eso vemos que la carta no tiene casas, fijémonos que además de Plutón, estando muy cerca de contactar con Neptuno natal, ahí arribita, le falta muy poco para llegar, algo importantísimo en este contexto, y además de estar ese mismo Plutón en tránsito haciéndole un trígono al Sol, además también de estar Urano saliendo de su contacto con el eje nodal natal. Urano viene saliendo de haber pasado por el nodo sur, por lo tanto tocando el eje nodal, y además en cuadratura con Urano natal, o sea, en un punto importante, porque es la cuarta parte del ciclo de Urano. Una cuadratura es un punto importante dentro de un ciclo, como el de Urano, por ejemplo. Bueno, además de todo esto, lo que yo les quería comentar, que ya esto daría para comentar bastante, pero como digo, por motivos pedagógicos voy al grano. Lo que les quería comentar es que tenemos Júpiter a punto de tocar el Sol natal, en el momento del accidente y de lo que vino después.
O sea, Júpiter nos habla de un momento de crecimiento, de expansión de la identidad, del yo y del brillo individual. Estamos hablando de un Sol en Leo. Entonces, es un momento de expansión del sentido de lo que uno es. El Sol es el núcleo organizador de la psique y de buscarlo, ese sentido, en lugares desconocidos anteriormente. Más aún si agregamos alguna notita de progresiones, que son las que están en verde, no de tránsitos, de progresiones, vamos a ver que el Sol progresado está cerca de contactar con Júpiter natal. Ese Sol progresado está en Virgo y está relativamente cerca de contactar con Júpiter natal. Recordemos que además las consecuencias de este accidente, obviamente que duraron por muchos años, no es algo que, no es algo que digamos sea una cosa de un par de días. Entonces, este momento de la vida, con este Júpiter transitando el Sol natal y Júpiter progresado, haciendo contacto con Júpiter natal, tiene un matiz bastante jupiteriano. Y todo esto donde sincrónicamente con este panorama tenemos el mencionado accidente casi fatal, porque esta chica estuvo a punto de morir, desangrada ahí en la vía del tren. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso, si pensamos en los planetas, como acá en Júpiter, como una suerte de Papá Noel, de Santa Claus, viejo pascuero, como le llaman en tu país, desde una mirada reduccionista, frívola o anecdótica, no entendemos cómo un suceso como este puede ocurrir en un momento de vida que tiene una parte de tinte jupiteriano. No entendemos las implicancias de fondo de lo que pueden representar o indicarnos esos planetas en tránsito. Bueno, para que esto no se malentienda, aclaro que lo que yo estoy comentando no es glorificar los accidentes, obviamente, sino buscar comprender qué sentidos trascendentales puede haber detrás de ellos, dado que ocurrieron en la vida de alguien. Que pueden ser estas personas, las personas que nosotros tenemos en consulta, enfrente nuestro, también. Y necesitamos adentrarnos en la lógica inconsciente de su proyecto de vida para comprender mejor ciertas cosas que de otro modo es muy difícil comprender. Entonces, fijémonos cómo Júpiter puede representar también la expansión profunda dentro de lo que es tu proyecto de vida y sus circunstancias, sean cuales sean estas. Y es desde allí que podemos tener un mejor entendimiento de lo que puede tener que ver con sus tránsitos en un momento específico de la vida de una persona. Por eso hay que revisar los tránsitos con un sentido más abarcante que solo la anécdota, la mera anécdota o el hecho. Comento además que, obviamente que una vivencia como la de este caso marca un punto de inflexión en la vida de una persona. De hecho, esta chica escribió un libro donde cuenta todo lo que vivió en el accidente y después del accidente, todo el proceso de rehabilitación, de prótesis que tuvo que ponerse, etcétera, etcétera. Bueno, es lógico entonces que el ojo lo pongamos por este tipo de circunstancias, lo pongamos en los tránsitos de los planetas transpersonales, que son los que realmente son los de peso en estos asuntos de puntos de inflexión, antes y después, procesos profundos, largos. En Saturno, además, que es el que marca los tiempos, y si queremos podemos agregar también Júpiter para más datos, como mencionaba en el primer video. Por eso repaso eso en este momento. Teniendo eso en cuenta es cuando, basados en la revisión de la carta natal y de la trayectoria de vida de la persona, vamos a buscar el sentido y la lógica profunda de lo ocurrido. Y ahí es donde nos ayudan los tránsitos, por eso vemos todo el panorama de los tránsitos relevantes. Eso, que es lo que hacemos en la consulta, obviamente que no vamos a hacerlo en este caso porque nos extenderíamos demasiado, pero sí quería compartirles algunas notas básicas acerca de lo que son tránsitos, algunas circunstancias destacadas y algunos ejemplos en lo que ver mejor qué cosas tener en cuenta. Y con todo eso dicho, vamos terminando esta serie de ejemplos a los que le hemos dado algún barniz, alguna pincelada en este video. Obviamente que en los cursos, en los talleres, vamos a fondo con casos como estos u otros para ver todo el contexto, para ver qué es lo que hay detrás y qué sentido pueden tener todos estos movimientos, cómo leer todo esto en el posible proyecto de vida de una persona. La idea de este video es, ojalá que sirva para aquellos que tienen interés en estudiar astrología en serio o que les interesa el tema por cualquier motivo, que les sirva como un empujoncito para profundizar el estudio o las experiencias con el trabajo con tránsitos. Así es que, con eso dicho, te agradezco mucho tu presencia y nos vemos en un próximo video. Un gran abrazo y que estés muy pero muy bien. Chao, chao.